acercarnos a la palabra, con un título que le he colocado: La palabra enredada en las redes. La palabra enredada en las redes. ¿Ok? Vamos a el capítulo 4 de Lucas. Capítulo 4, versículo 42 de Lucas. Cuando ya era de día, salió y se fue a un lugar desierto. Y la gente le buscaba. Y llegando a donde estaba, le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Y predicaba en las sinagogas de Galilea. 5:1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que le apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. La palabra enredada en las redes. Mas en tu palabra echaré la red. Y habiendo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. La palabra enredada en la red. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. Y todos los que... Sigan leyendo. ¿Y todos los que qué? Estaban con él. ¿Qué pasó? Sigan leyendo. Siguiente versículo. Eran compañeros de Simón, pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Hasta ahí. Desde ahora serás pescador de hombres. La palabra enredada en las redes. ¿Ok? Primero que todo, miremos el versículo 42. 4:42. Lucas 4:42. ¿Qué sucede aquí? Miremos cómo Jesús predica en el desierto. Versículo 42. Salió y se fue a un lugar desierto. ¿Cierto? Y la gente quería detenerlo para que no se fuera. Pero él les manifiesta que es necesario irse a otras ciudades, porque el propósito de él es predicar el evangelio del reino de Dios. Pero también predicaba, ¿en dónde? En las sinagogas. Predicaba en el desierto, predicaba en las sinagogas.
Pero fíjense que también predicaba ¿en dónde? A la orilla del lago, ¿no? Este es un material muy bonito que con compasión comencé a trabajar y le coloqué un nombre que se llama Encuentros a la orilla. Encuentros a la orilla. Y esto fue lo que tuvieron los discípulos de Jesús. Encuentro a la orilla. O sea que nos podemos encontrar con Jesús en la sinagoga, en el desierto o a la orilla del lago. No solamente nos encontramos con Jesús en el espacio cuando la iglesia se reúne, se convoca. No. Incluso miren algo muy, muy bonito y muy significativo que a mí me inspiró mi llamamiento vocacional. Yo comprendí que el llamado que Dios me hacía no era solamente un llamado a una pastoral congregacional, sino a una pastoral que comprometía también mi trabajo. Y yo me encontraba, ¿cierto?, en mi barca, pescando. Y de pronto Jesús toma mi barca, ¿cierto?, y se sienta en mi barca y comienza a predicar. Dice en el versículo 3, entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón. Creo que es muy importante comenzar a ver a Jesús en la barca en la cual yo estoy. Versículo 5, 3. 5, 3. ¿Sí? Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, yo me di cuenta que yo debía de dejar a Jesús entrar a mi barca. ¿Pero qué era mi barca? Mi barca era mi trabajo como maestro. Enseñaba a niños en el colegio americano. Mi barca era el trabajo con el hospital. Estaba encargado de un proyecto, un programa de humanización en un hospital. Pero también mi barca era la atención a las personas en la clínica, en consulta. También era mi barca. Pero podría ser la barca otras cosas. El consultorio del médico, el espacio de clase del maestro, el espacio donde tiene una acción comercial de mercadeo, de ventas. ¿Cuál es tu barca? ¿Tu barca puede ser telemercadeo? ¿Tu barca puede ser vender empanadas o pizzas? El Señor no desprecia ninguna barca. Igualmente el Señor está presente en la sinagoga, como igualmente puede estar en el desierto. Ahora, ¿de qué forma se hace presente Jesús en nuestra barca? ¿Qué hizo Jesús acá? Le rogó que la apartase de la tierra un poco y sentándose. Mire, aquí hay un elemento muy importante y es que para enseñar, para reflexionar la fe hay que sentarse. Para preguntar la fe hay que sentarse. Fíjense cómo Jesús lo encuentran en el templo preguntando y respondiendo. ¿Cómo comienza? Mire, ¿cómo comienza la primera expresión de la vida de Jesús? Se inicia preguntando. Allá en el templo preguntaba. O sea que el Señor tenía la maña santa de preguntar y de responder. ¿Y sabe cuál es la última palabra de Jesús? Una pregunta. O sea que Jesús inicia su vida preguntando y muere preguntando. O sea que preguntar no puede ser tan malo. O sea que si me dicen que se calle y que no pregunte, yo le digo, ¿qué le hubiera respondido Jesús? ¿Qué le hubiera respondido Jesús si Jesús se la pasaba preguntando y haciendo preguntas? Porque cuestionaba a sus discípulos preguntándoles, ¿y quién dicen vosotros que soy yo? ¿Y los demás qué dicen de mí? Sí. Y terminaba las parábolas preguntando, ¿será que cuando el Señor venga hallará fe en la tierra?
después de haber de la parábola del juez injusto y la viuda. Y el Señor pregunta y pregunta, y no es malo preguntar, es muy bueno preguntar. El que no pregunta está tragando entero. Y una fe que se atraganta no es una fe fundamentada en la persona de Jesús. Es una fe inspirada en la religiosidad y en el miedo, no en la verdad. Entonces, ¿qué encontramos? Miremos que desde allí Jesús enseña desde la barca a la multitud. Cuando termina de hablar, le dice a Simón: bogan adentro y echad vuestras redes para pescar. Y Jesús se le revela a Pedro en medio de su trabajo. No fue en una predicación en el templo. No fue en una reunión de caballeros. No fue en un congreso de hombres. Fue en medio de su trabajo que se encontró con Jesús. ¿Qué encuentro tan extraño, ¿eh? O sea que Dios, incluso en medio de mi trabajo, puedo encontrarlo. Me puede usar. Y además de eso se puede revelar qué fue lo que le pasó a Pedro. Mire, dice, viendo esto Simón, ¿qué vio? Que las barcas estaban llenas de peces. Viendo esto, Simón cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Él reconoce su condición. Su misma labor lo confronta. Y el versículo 9 dice: porque por la pesca que habían hecho. O sea, Dios se manifiesta en su trabajo. Por la misma pesca que había hecho, Dios ilumina la mente de Pedro y el espíritu y le hace ver su condición de pecador. Dios puede usar cualquier cosa. Pero si tenemos nuestra mente dividida de que esta parte de acá, el hemisferio izquierdo, no es de Dios y el hemisferio de derecho sí es de Dios. Entonces, ¿quién hizo el cerebro? Pues Dios. Entonces, ¿cómo es posible que el hemisferio izquierdo no sea de Dios y el derecho sea de Dios? Incluso llegamos a pensar que los que usaban la mano izquierda eran del diablo. Claro, los zurdos. Y les amarraban las manos para que no pudieran escribir. Porque esa era la mano izquierda, era la mano del diablo. O sea que, o sea que Dios nos dio dos manos. Y una se le entregó a Satanás y la otra se le entregó a Dios. Qué absurdo. Pero eso es lo mismo que estamos viendo hoy en día. Lo santo es lo que usted ve aquí en este lugar. Lo de afuera es lo profano. Lo profano es todo lo que es pecado. Punto. Aquí o afuera. ¿O es que en un templo acá no puede haber pecado? Claro que puede haber pecado. ¿Acaso yo no puedo asumir un rol de manipulación? Eso es pecado. ¿Acaso yo no puedo abusar espiritualmente? Eso es pecado. O sea que por el hecho que estemos en estas cuatro paredes, hay pecado. Entonces el pecado se manifiesta en cualquier lugar. Así como Dios se manifiesta en cualquier lugar. Entonces, ¿dónde se manifestó? En una barca. Y fíjense que no le cambia la labor a Pedro. Le dice: y te voy a hacer pescador de hombres. Pescador de personas, no de almas, como hoy en día hablamos. No, son personas las que pescamos. ¿Y al ingeniero qué le va a decir? Pues vas a construir puentes también. En el lugar donde estás vas a construir puentes. Puentes entre las personas. Vas a ser un reconciliador. ¿Y al abogado qué le vas a decir? Y Dios habla a cada persona de acuerdo a su profesión. De acuerdo a las habilidades. Preguntaba un pastor: bueno, ¿y qué es lo más importante? ¿Los dones del Espíritu o los talentos, las capacidades, las aptitudes, las competencias laborales? Y me dice: pues los dones del Espíritu. Pues yo no creo, porque ¿quién le dio todas las competencias laborales? Pues Dios. ¿Y los dones del Espíritu quién los dio? Pues Dios. Entonces, ¿cuál es más espiritual, lo uno que lo otro? No, lo que pasa es que depende en qué contexto estás. Dios va a ser funcional. Incluso los dones del Espíritu también los puede hacer en un contexto, sí, que no sea del Espíritu, allí se pueden manifestar. Y los dones laborales también pueden servir, sí, para este contexto, sí.
Entonces fíjate la destreza que tiene Jaime. Sí, aquí la estamos poniendo en práctica. Sí, eso es flecha veloz acá, por ejemplo. Sí. Y hay otras destrezas que tenemos, que podemos habilitar. Entonces, el fundamento, fíjense, descansa sobre la palabra. Pero miremos lo trascendental para Jesús. En ese Lucas 4, miremos lo trascendental para Jesús también. Vamos en Lucas 3, miren lo que sucede. Lucas 3. Cuando Jesús, en el versículo 21, mire lo trascendente para Jesús, la palabra. Dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió. Oye, qué hermoso que de pronto usted orando, son experiencias que usted puede tener. El cielo se abre y sobre él en forma corporal desciende como paloma. Vino y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Mira, este es un tema relacional. Pero, ¿cuál es el testimonio del Padre al Hijo? Primero que todo le dice, tú eres. Y ese es un tema de identidad. Tú eres mi Hijo. Y ese es un tema relacional. Tú eres es un tema de identidad. Mi Hijo es un tema relacional. Amado es un tema de pertenencia. 3 palabras fundamentales que salen de la boca del Padre. Dice, tú eres mi hija amada. Tú eres mi Hijo amado. En ti tengo mi satisfacción. En ti tengo mi complacencia, dice la versión del 60. En ti me complazco. Oye, qué hermoso que esa palabra es también para nosotros. Tú eres. Mire, tú eres. No, Señor, yo no soy, yo soy esa muchacha que la embarró. Yo soy ese tipo que la viene embarrando todos los días. Tú eres. ¿Y sobre qué descansa ese tú eres? Sobre la obra de Jesús. Tú eres mi Hijo. Todos aquellos que le recibieron y que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos, hijas de Dios. ¿Sobre qué descansa nuestra identidad? Sobre su palabra. Sobre el tú eres. Pero esa es la mayor lucha que usted va a tener en su vida. ¿Quién eres? Entonces algunos le preguntan, bueno, ¿y tú quién eres? No sé quién soy. ¿Quién eres? Como persona, como ser humano, soy hijo de Dios. Soy hijo de Dios. Como persona y como ser humano, como hombre, ¿quién soy? Como mujer, ¿quién soy? Entonces, para Jesús allí se reafirma la identidad con el Padre. Pero miren algo muy significativo. Que es después de que, miren lo que dice en el versículo 23. Después de tener en claro la identidad divina de Jesús, Marcos entra a hablar de la identidad humana de Jesús. Jesús mismo al comenzar su ministerio era como 30 años, hijo según se creía de José, hijo de Eli, hijo de Matat, hijo de Leví, hijo de Melqui, hijo de Jana, hijo de José, hijo de Matatías, hijo de Amós. Oye, pero ¿por qué comienza a hablar hijo, 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 hijo? Por la encarnación. Él era el encarnado. Pero el texto anterior nos dice que es el Hijo de Dios. Tú eres mi hijo. Pero también dice que es el encarnado. Pero mire qué pasa más adelante. En el capítulo 4. Y es muy importante esto que sucede.
Y Lucas, la continuidad que le da, por eso es que tenemos que aprender a leer el Evangelio continuo. Usted lo puede desconectar porque el escritor tuvo un propósito al escribirlo de esa manera. No, es que el capítulo 3 le pusieron el 4 ahí, lo metió Lucas. No, no es así. Hay un sentido por qué se habló así para la población a la cual llegó el Evangelio. Entonces mire lo que pasa, mire la tentación. La tentación del diablo dice, entonces, el diablo le dijo, si eres hijo de Dios. ¿Qué está cuestionando el diablo? Sí. ¿Y qué fue lo que le acaba de decir el Padre? ¿Y qué es lo que le dice Satanás? Lo pone a prueba. Sí. Ok, eso sí es un ataque de Satanás. Nos pasamos reprendiendo una cantidad de cosas que no son de Satanás, pero esto sí, repréndelo. Esto sí, confróntalo. Es que la embarraste por lo que tú hiciste, ya no eres hijo de Dios. No eres hija de Dios. Y tú, ay, sí, ¿verdad? Yo no soy una hija de Dios. No, perdiste la comunión, pero no la relación como hija. Satanás cuestiona la identidad. ¿Y eso es lo que hace Satanás con nosotros? Si tú realmente eres hijo, necesitas ser muy importante porque eres un hijo de Dios. Tienes que tener mucha gente en tu congregación. Si realmente tienes llamado, tienes que tener una congregación. No, un momento, yo no necesito confirmar mi identidad ni mi llamado por lo que hago, sino por lo que soy en Cristo Jesús. Es muy diferente eso. Entonces Satanás aquí le apunta a la yugular. Es ahí donde le da. ¿Cuál es el tema de la homosexualidad? Es un tema de identidad. ¿Quién soy? Ese es un tema de identidad. Parte de lo que yo trabajo con algunas personas que están en quebrantamiento sexual y tienen crisis de identidad es Gálatas. Porque Gálatas me conecta con el tema de la identidad, quién soy en Cristo. Cuando una persona comienza a identificarte quién soy en Cristo, que soy hijo, va a dejar de tener tantos problemas con su identidad y con su identidad sexual también. Cuando una persona sabe quién es, sabe para dónde va y sabe cuál es su misión de reino. Pero cuando no sabe quién es, no sabe para dónde va, no sabe cuál es su misión de reino. Entonces, miren lo que le dice Satanás en el 5. Y le llevó el diablo a un alto monte y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo, a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y quien quiero yo la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo, vete de mí, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y al solo servirás. Mire la relación entre adoración y tentación. Uno de los problemas que tenemos en nuestro contexto es cuando el pastor termina siendo adorado y no Dios. Cuando la adoración termina siendo adorada y no Dios. Cuando la palabra termina siendo adorada porque se convierte en un proceso académico y no el Dios de la palabra. Allí vamos a entrar en problemas. Entonces el Señor está muy claro. Termina la tentación en el 9 y le dice, si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque está escrito, y mire cómo manipula la palabra. La primera víctima de abuso espiritual es la palabra, es la verdad. Cuando una persona, un pastor, usa la palabra para decir lo que él quiere, está abusando espiritualmente de la palabra. Y eso es manipulación espiritual. Eso es lo que hace Satanás. Miren lo que está haciendo Satanás. Eso es satánico. Y no necesita que el pastor eche babasa ni que comience a convulsionar en el púlpito. No. Es muy sutil el engaño. Cualquiera de nosotros puede caer en ello.
Usamos la palabra para decirle al otro, es que el Señor me ha mostrado que usted es la esposa para mi vida. Pues a mí no me mostró nada, manipuletas. Sí, eso es pura manipulación espiritual. El Señor me ha mostrado que tienes que venderme el carro porque si no me lo vendes, el Señor va a dejar de bendecirte. Y entonces le ponen las manos al carro y dicen, yo ato este carro para mí. Es que yo no lo quiero vender, hermano. Yo no necesito ese carro. Yo lo necesito, ¿qué lo voy a vender? Es que el Señor... Eso es pura manipulación espiritual para mí. Entonces, notemos cómo el fundamento de la palabra también de Jesús está sobre la palabra del Padre. El fundamento de la palabra de nosotros debe descansar también sobre la palabra de Jesús. ¿Se acuerdan en la transfiguración qué dice el Padre? Y terminamos con esto. ¿Qué dice el Padre cuando se manifiesta a los discípulos que está junto, que toma a varios de sus discípulos y se los lleva al monte de la transfiguración? Y allí, estando en el monte, se manifiesta. ¿Qué es lo que pasa allí? Que aparece una voz también muy similar a esta. ¿Y qué dice? Haced lo que Él os diga. A Él oíd. ¿Cierto? Es lo que dice el texto. Entonces, no se trata de oír la cultura. No se trata de oír, vamos a Lucas 9, versículo 28. Pero aconteció como 8 días después de estas palabras. ¿Por qué Lucas hace esa conexión? ¿Cuáles son estas palabras? Pues las palabras que vienen atrás, hablando. ¿Y cuál era el problema que estaba hablando atrás? Pues se había generado un conflicto. Y el mismo Jesús lo había generado, comenzando a preguntar, ¿quién dice la gente que soy yo? Y entonces unos Juan el Bautista, otros Elías, otros algún profeta. Y los antiguos que ha resucitado. Entonces, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Miren, después de esto, se va con los que estaban en el tallercito, se los lleva, porque dice, y tomó a Pedro, Juan y Jacobo. Se los lleva a los que estaban allí en el tallercito y se los lleva al monte. Y hay veces que el Señor nos tiene que llevar al monte para continuar el tallercito allí en el monte. Y en el monte se da la tremenda manifestación de la transfiguración. Y entonces, ¿qué sucede allí? Miremos lo que dice en el versículo 34. Mientras él decía de esto, vino una nube que los cubrió y tuvieron temor al entrar en la nube. Y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Y cesó la voz y Jesús fue hallado solo. Esa es la voz sobre la cual se fundamenta nuestra fe. No hay otra voz. Esa es la voz sobre la cual se fundamenta nuestra fe. Esa es la voz que se puede manifestar en el trabajo, cuando nos reunimos para celebrar como iglesia, cuando nos reunimos para capacitarnos, cuando estamos en medio de un desierto, o estamos en nuestras barcas. Que el Señor nos hable también desde nuestras barcas y que desde nuestras barcas podemos encontrar el sentido que Dios le ha querido dar a nuestras vidas. Vamos a orar un momento. Señor, te has subido a mi barca, pero también dijiste que bogara mar adentro. Y en tu palabra bogué
y también eché la red. Y allí en medio de mi trabajo te encontré también. Encontré al Dios de los desposeídos. Encontré al Dios de los que sufren. Encontré al Dios de las víctimas. Encontré al Dios de los huérfanos. Encontré al Dios de las viudas. Encontré al Dios que descansa después de trabajar. Y esto no lo encontré en el templo. Yo no lo encontré en el desierto. Lo encontré en la barca, Señor. Yo te pido, Señor, que a cada una de las personas que están acá, que su barca puede ser su hogar, las labores de servir a su esposo o a sus hijos, las labores de servicio en su empresa, en su casa, la labor de cuidar a otros, o la labor de trabajar en gerencia, la labor de ser técnico, la labor de ser abogado, la labor de ser psicóloga, la labor de ser allí, Señor, en esa barca. Bogando más adentro, manifiéstate y que yo pueda encontrarte también. Que cada uno de nosotros te encuentre, Señor, en medio de su barca. Y que su trabajo te honre, Señor. Que nuestro trabajo te honre, haciendo las cosas no para los hombres, sino para ti. Pero que pongamos nuestros ojos en ti, Señor. Que hagamos las cosas como a ti te agradan, justas, honestas, responsables, buenos administradores. Y así entonces la barca vamos a tener que pedirle ayuda a otros. Porque será tal la bendición. Pero la bendición más grande no son los peces que se multiplican, sino es el saber que tú estás en la barca con nosotros. Esa es la bendición más grande. Haya o no haya peces, Señor. Como dice el profeta, con todo en ti nos gozaremos y nos alegraremos. Aunque la higuera no florezca, y aunque la vid no dé su fruto, y aunque no haya oveja en el corral. Mas tú, Señor, en este texto nos muestras que también te manifiestas en medio de la abundancia. Gracias, Señor, por subirte a nuestras barcas. Si usted quiere orar la palabra, dígasela al Señor lo que le ha inspirado esta mañana.